Bueno, buenas tardes. En este video vamos a ver los conceptos de clima y tiempo, que no es lo mismo, ya que muchas veces suelen confundirse. Esta grabación se está haciendo acá en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en noviembre del año 2017. Bueno, estas son la tapa de dos ejemplares, el de la izquierda ¿Por qué cambia el tiempo?, que es una conferencia editada, y el de la derecha, que es para el soporte para los programas de los cursos de patrón de yate, que se llama Meteorología para Navegantes, donde en ambos ejemplares se explica al principio el concepto de tiempo y clima como dos conceptos que suelen confundirse, aclarándose, como vamos a ver a continuación en este pequeño video. Bien, primero vamos a empezar a describir el concepto de tiempo. El tiempo en meteorología es el estado momentáneo de la atmósfera. Ejemplos de tiempo son días lluviosos o ventosos, nublados, cielo despejado, hace frío, está caluroso el tiempo, soleado, con niebla, etc. O sea que es como está la atmósfera en cierto momento. Se podría decir que es una situación instantánea del estado del tiempo, que dicho sea de paso es lo que registra el observador en los aeropuertos a determinadas horas, cómo está el tiempo, para decirlo en términos fotográficos, como si uno le tomara una fotografía instantánea a todo, a la temperatura, al viento, al cielo, etcétera. Entonces, para cerrar el primer concepto, podríamos decir que el tiempo cambia con el correr de las horas, o sea, y obviamente con el correr de los días. Basta mirar por una ventana y va viendo uno cómo a medida que pasan las horas va cambiando el estado del tiempo. Bueno, a continuación pasemos al concepto de lo que se entiende por clima. Bueno, la palabra clima con K viene del griego, que significa inclinación, pendiente. Ya los griegos de la antigüedad tenían asumido que los rayos solares llegaban con distintas inclinaciones a las distintas franjas planetarias, como vamos a ver a continuación, que dicho sea de paso son las franjas que dividen los distintos climas del mundo. Bueno, entonces, como conclusión, la palabra clima viene del griego con K, clima, que significa inclinación, pendiente, aludiendo a los rayos solares que caen a la Tierra en las distintas bandas de latitud. Bueno, y en esta diapositiva vemos cómo las distintas bandas de latitud, que sería de 0 a 30 para el clima tropical, de 30 a 60 para el clima de latitudes medias y de 60 hasta el polo norte, y lo mismo para el polo sur, porque esto es, como digo yo, como si el Ecuador tuviera un espejo, es donde tenemos los tres tipos de clima: clima tropical, asociado a bajas latitudes, clima de latitudes medias, justamente entre los 30 y 60 grados de latitud de cada hemisferio, y desde los 60 grados de cada hemisferio hasta los respectivos polos, el clima polar. Bueno, justamente esto tiene que ver, como dijimos en la diapositiva anterior, de la distinta inclinación con que inciden los rayos solares sobre las bandas planetarias, que han sido divididas justamente más o menos entre cada 30 grados para llegar de 0 a 90, 0 Ecuador, 90 cada polo, y tenemos las tres franjas de latitudes que nos vamos a referir a continuación. Podemos decir entonces que el clima es el estado medio de la atmósfera durante un periodo largo, o sea, del orden de los siglos. Ejemplos de clima sería el clima tropical, donde sí se presentan las tormentas y no las heladas; el clima templado, que es el de latitudes medias, donde están definidas el verano y el invierno, o sea, las estaciones extremas; y el clima polar, y ya desde los 60 grados, como dije, hacia cada polo, donde sí se manifiestan las heladas, por ejemplo, y no las tormentas. Finalmente podemos decir, como muchos autores y clasificadores climáticos lo hacen, es que la vegetación es un testimonio del tipo de clima de una región.
Y bien, aquí vemos por ejemplo una diapositiva que está tomada en una región donde el clima es tropical y el tiempo de ese día que se tomó la foto es un día de buen tiempo, soleado, para irse a la playa, lo que se suele decir lindo día. Fíjense bien el concepto, el clima es tropical y el tiempo, para que se entienda bien, de la hora de esa foto, instantáneo de ese momento, y por como se muestra a mí, hay algunas nubes, o sea, el cielo azul, vuelvo a repetir, gente que se puede estar bañando, che, llaman por teléfono, ¿cómo está el tiempo en el lugar donde vos estás, ahí en la zona tropical? Y mira, es lindo día, enseguida vamos a ir a la playa, o sea que instantáneamente el tiempo es soleado en una zona donde el clima ya está instalado, que es clima tropical. Esto se pone a propósito para diferenciarlo de la diapositiva siguiente que vamos a ver ahora. Aquí tenemos el caso donde el clima sigue siendo tropical, pero el día es un día lluvioso, el tiempo está lluvioso. Se podría decir, por ejemplo, que el día siguiente, la diapositiva anterior, por eso que el tiempo cambia con el correr de las horas, con el correr de los días, es un tiempo lluvioso en una zona donde, reitero, el clima es tropical. Acá tenemos el caso donde la fotografía es una zona polar, donde el clima lógicamente es polar todo el año, se mantiene el clima porque ya está establecido debido a la latitud, y el tiempo soleado de ese día marca que es un buen día, tiempo soleado. Y bien, acá vemos una diapositiva donde el clima sigue siendo polar. Puede ser la diapositiva siguiente a la anterior, tomada la foto en zona de clima polar, pero el tiempo de ese día, de esta foto, de esta diapositiva, es con tormenta de nieve. Se puede ver cómo la visibilidad está reducida por efecto de la tormenta de nieve, incluso ahí abajo se alcanzan a visualizar unos osos polares, repito, en la misma zona que tiene clima polar, pero el día de esta fotografía corresponde a un tiempo con tormenta de nieve. Bueno, y para cerrar el concepto de clima, podríamos decir entonces que el clima se establece en una región, en un lugar, y cambia con el correr de los años. De ahí que también se hable del cambio climático, que ya es otro tema en el sentido de que ya está cambiando con el correr de los cientos, o sea, de cientos de años, con el correr de los siglos o con el correr de los miles y millones de años. Cuando uno ve el cambio climático, son periodos muy largos para establecer un cambio de clima. Bien, y a manera de conclusión, podemos decir entonces que el tiempo es el estado instantáneo de la atmósfera, en ese lugar y en ese momento, mientras que el clima es el estado medio promedio de la atmósfera a lo largo de muchos años. Matemáticamente hablando, podríamos decir que el clima es la sumatoria promediada de todos los estados de tiempo de un lugar. Haciendo aplicaciones prácticas, se me ocurre ahora, por ejemplo, el clima es importante en el caso de erupciones volcánicas. Las cenizas volcánicas de un volcán que entró en erupción, estadísticamente para hacia qué dirección se corren los vientos, y de acuerdo a eso cómo se va a producir toda la dispersión de ceniza volcánica. Tanto ceniza volcánica como si se va a instalar una planta que tiene polución por el humo que largan las chimeneas, por poner otro ejemplo. También es importante, por ejemplo, el promedio de la dispersión de contaminantes por acción del viento, o bien si se va a construir una pista que se quiere ver una pista aeronáutica, quiero decir, para ver qué orientación tiene que tener, dado que los aviones cuando operan en la pista tienen que tener la mayor componente de viento en contra para operar, y bueno, hay que ver cuál es la dirección de los vientos predominantes si se le quiere dar una orientación a la pista de acuerdo a la dirección de los vientos, y así muchos otros casos donde la climatología es importante, para lo cual obviamente hay que tener datos de muchos años de registros de estados de tiempo, para que al sacar promedio de todos esos estados de tiempo de esa región, de ese lugar, se obtenga las conclusiones climatológicas de esa región. Bueno,
Bueno, y ya finalizando, acá tenemos una diapositiva que muestra los videos de meteorología educativa en YouTube que se han grabado hasta el momento, de manera que si alguno tiene interés en alguno de estos temas, bueno, puede detener la proyección de esta película o de este video de YouTube y bueno, teclear luego los títulos que se encuentran ahí, o con un buscador como Google, y bueno, luego le aparece el video del tema de interés. Bueno, ya para ir finalizando, voy a pasar a despedirme. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta me pueden escribir un correo electrónico a ojeavilque@yahoo.com.ar. Muchas gracias y buenas tardes.